Muy buenos días, tengan todos ustedes. Dando una nueva asignatura en este nuevo ciclo escolar y este nuevo año. Muchas felicidades de antemano, muchas felicidades, feliz año, que todos sus propósitos se vean logrados y todas sus metas se vean cumplidas. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy y en este caso vamos a hacer una retroalimentación muy breve acerca de la evaluación educativa 1, en la cual nosotros aprendimos a elaborar reactivos, aprendimos a elaborar pruebas y en esta dinámica trabajamos pruebas objetivas. Sí, gracias, Lenny, gracias. Entonces, vamos a hacer un breve repaso para que nosotros nos pongamos en la misma dinámica de nuestra evaluación educativa 2. ¿Por qué? Porque viene mucho de la mano las pruebas objetivas, pruebas de ensayo con los instrumentos de evaluación. Entonces, vamos a dar inicio y ya saben ustedes, cualquier duda estoy para atenderles y a partir de ahorita vamos a empezar a hacer ya instrumentos, las demás pruebas que nos faltan, para que con ello completemos nuestro catálogo de pruebas e instrumentos y técnicas de evaluación. Este es un proceso muy importante. La evaluación es uno de los procesos más importantes de nuestra práctica educativa porque incluye la toma de decisiones para nuevos proyectos, para nuevas sesiones, para nuevos inicios, en el cual nosotros vamos a darnos cuenta de lo que se ha logrado y de lo que no hemos logrado y cómo podemos lograrlo más adelante. Otras estrategias, otras técnicas, otros instrumentos. Debemos enfatizar que actualmente la nueva escuela mexicana tiene como punto referente la evaluación. El nuevo acuerdo que tiene actualmente la nueva escuela mexicana viene muy reforzado y es por eso que la evaluación educativa que nosotros estamos viendo ahorita en la parte 1 y en este complemento, sí debemos aprender a elaborar reactivos, a elaborar pruebas, a elaborar instrumentos y técnicas de evaluación, porque está presente en el proceso de la nueva escuela mexicana. Entonces, con base en esto, nosotros vamos a entender que, es algo que nosotros estamos aprendiendo. Rose, muy buenos días. Que estamos aprendiendo, pero que también vamos a utilizar. No es un conocimiento que solo lo tengamos como conocimiento teórico o como un aspecto solamente intelectual, ¿no? Es algo como acervo cultural, no. Aquí nos vamos a ubicar muy bien que la evaluación es un proceso que ahorita se está llevando a la práctica. Y si tú conoces y sabes evaluar, entonces vas a tener un punto a tu favor en todos los procesos en los cuales tú te desempeñes, sea en empresa, porque también se evalúa, sea en escuelas, sea en la institución que tú actualmente labores o pretendas destacar. Aquí es bien importante saber evaluar. Es uno de los puntos centrales, por eso la nueva escuela mexicana, por eso los programas de capacitación, todos están centrados actualmente en la evaluación. De nada nos sirve que nosotros hagamos una planeación muy completa, muy bien hecha, con todos los elementos, si la práctica y más aún la evaluación no nos da un resultado óptimo o positivo. Entonces, es aquí cuando nosotros debemos atender este proceso. Tal vez no voy a estar, mi meta no es estar en una institución, porque algunos me lo han planteado,
No quiero estar en una institución, no voy a evaluar. A la institución que te vayas, todo proceso se evalúa. En una empresa, en una juguetería, en una papelería, en todos los procesos de trabajo se lleva a cabo una evaluación. Vamos a dar inicio entonces con nuestro punto del día de hoy y vamos a ubicarnos con nuestra asignatura. En nuestro encuadre, ¿qué va a ir en nuestro encuadre? Bueno, en nuestro encuadre trabajamos específicamente nuestros, qué es lo que pretendemos, nuestros objetivos. Y aquí nuestro objetivo muy claro es que vamos a diseñar instrumentos. Ya diseñamos instrumentos de pruebas objetivas y vamos a diseñar instrumentos de evaluación, técnicas de evaluación. Ya son otros instrumentos para integrarlos a nuestro catálogo de evaluación. Las expectativas que tengamos, bueno, yo las expectativas que pongo en todos ustedes es que completemos ese catálogo de evaluación lo más completo, que tengamos ese catálogo, pero haciéndolo nosotros, desarrollando las habilidades de elaborar y de diseñar nuestros propios instrumentos. Porque ya se los he comentado que en la red hay muchísimos instrumentos bien hechos, no tan bien hechos, pero a veces tú nada más buscas y lo bajas, no ubicas lo que debe tener ese instrumento. Entonces, tú como estudiante de esta asignatura específicamente debe ser el experto en este tipo de trabajo. Es decir, tú puedes evaluar un instrumento si tiene los requisitos, si tiene todos los criterios con los que se debe trabajar ese instrumento. No cualquier instrumento te va a servir, porque hay muchos en la red, pero muchos no están bien elaborados. Entonces, siempre se los he dicho, trabajar nosotros, nuestros propios diseños, nuestras propias habilidades, eso a ti te da mucha ventaja sobre lo que ya está elaborado. Es mejor que tú lo diseñes a que lo busques, a que lo modifiques, es mucho mejor desarrollar nuestros propios instrumentos. En nuestros criterios de evaluación, en esta asignatura, van a ser los instrumentos de evaluación. Vamos a integrar, en este catálogo vamos a integrar la prueba de ensayo. La prueba de ensayo es la primera que vamos a trabajar. Posteriormente, vamos a empezar con los instrumentos y técnicas de evaluación, ya otro tipo de instrumentos, ya no son pruebas, son instrumentos y técnicas de evaluación. Estas van a formar parte de ese catálogo final. Entonces, esto es lo que vamos a calificar. ¿Cómo me van a evaluar en esta asignatura? Con esos instrumentos de evaluación, con esa prueba de ensayo, con esa clave de respuestas. ¿Por qué? Porque ya la primera parte de reactivos y de pruebas objetivas y de reactivos cerrados ya lo trabajamos. Estamos trabajando y solamente cuando vamos a ser expertos en esta primera parte, cuando nos pongamos a diseñar. Error, ensayo, nosotros ahí adquirimos la habilidad. No porque nada más lo hice una vez y ya me salió bien, a lo mejor me voy a encontrar otro contenido más complejo y tengo que adaptar ese tipo de reactivos. Entonces aquí viene muy importante que tú sepas lo que lleva ese reactivo, lo que lleva una prueba objetiva, cómo la tengo que distribuir, cómo la tengo que evaluar, qué contenidos voy a integrar. Con base en esto ya tengo la habilidad de desarrollar y de diseñar pruebas. Perfecto. Nos vamos a ir con los instrumentos y las técnicas. Aquí es entonces donde empezamos con nuestro siguiente punto. Recordemos entonces que vimos la evaluación, cómo evaluar a nuestros alumnos, que no es lo mismo evaluar, medir que calificar, no es lo mismo, es parte de un proceso y todavía se integra ahí la palabra de evaluación y certificación, ¿ok? O sea, ya ubicamos que no es lo mismo medir, calificar que evaluar.
ya también vimos nuestras diferencias entre qué es evaluar, qué es un juicio de valor. Ya también ubicamos otros tipos de formas de evaluar. Actualmente, la nueva escuela mexicana establece una evaluación formativa, no solamente la final o sumaria. Establece que el docente debe trabajar una evaluación a lo largo o durante el proceso de enseñanza-aprendizaje en un proyecto, porque estamos trabajando por proyectos. Fíjense, desde preescolares hasta universitarios estamos trabajando por proyectos. Esa es la nueva escuela mexicana. Entonces no podemos nosotros escapar de trabajar por proyectos y debemos saber cómo se trabaja por proyectos. Bueno, pues la evaluación es un elemento esencial de esa evaluación del proyecto. Ahí se determinan y se toman las decisiones para retroalimentar o para continuar nuestro siguiente nivel. Entonces es bien importante que planifiquemos una evaluación. En un contenido que voy... Buen día, Damaris, adelante. En un contenido que voy yo a trabajar, en un contenido que voy a incluir. No todo es importante. En un contenido de una unidad hay muchos elementos a destacar. Hay otros que, como ustedes como alumnos le llamamos alguna vez paja, es un relleno a lo mejor, que nada es relleno porque todo es intelectual. Sin embargo, hay cosas que destacar. Hola Damaris, muy buen día. Pero aquí entra entonces la parte de qué vamos a ubicar en esa prueba. Ubicamos también que había una evaluación diagnóstica, formativa y final. Son los momentos de esta evaluación. Diagnosticar para qué? Diagnosticar para conocer a mis alumnos, conocer los antecedentes y conocimientos previos que tienen ellos acerca del nuevo conocimiento o del conocimiento que yo les voy a integrar, o la habilidad o el valor que yo quiero integrarles. La formativa, como lo recordamos, es durante ese proceso. En mi caso, la formativa es clase a clase, sesión a sesión. Y la sumativa es al final, cuando entregan el proyecto. Cuando entregamos ese proyecto es la sumativa final, pero viene aquí cada parte de lo que nosotros hicimos como proyecto. ¿Cuál es el proyecto de nosotros? Es nuestro catálogo de técnicas e instrumentos de evaluación. Conforme a esto, yo te voy a ir estableciendo un instrumento, te lo voy a explicar y lo vas a diseñar. Va al catálogo. Otro instrumento y lo vas a diseñar, va al catálogo. En la plataforma, el día de ayer ya está tu primer instrumento que debes trabajar, que es el que voy a trabajar el día de hoy. Yo te lo voy a enseñar y tú lo vas a diseñar. Y así lo vamos a ir trabajando y esa es una evaluación formativa. Eso es ir nosotros midiendo los alcances para lograr mi objetivo o mi meta, que es ese catálogo bien diseñado y bien elaborado de técnicas e instrumentos de evaluación. Y con eso yo puedo tener una calificación final. Es una evaluación sumaria, sumativa o final. Con base en esto, nosotros estamos aplicando, nosotros les aplicamos también una evaluación diagnóstica, qué conocimientos tuvieron acerca de la evaluación. Se las aplicamos, se las elaboré en un formulario de Google. Y con base en esto yo puedo diagnosticar qué conocimientos tienen y qué conocimientos desconocen todavía. En esos conocimientos me centro yo para empezar a trabajar, para al final lograr el proyecto que yo quiero. Entonces, eso es lo que nosotros estuvimos ubicando en la primera evaluación. ¿Qué vamos a evaluar? ¿Qué se va a evaluar? ¿Cómo ponderizar? ¿Cómo priorizar ese conocimiento? ¿Ok? También las personas o agentes que se involucran en la evaluación.
Y hablábamos que si yo te pongo a evaluarte a ti mismo, se llama autoevaluación. Si yo establezco que Damaris evalúe a Lenny, entre pares se llama y se llama coevaluación. Ella me evalúa, yo lo evalúo. ¿Ok? Pero si hablamos de una heteroevaluación, la persona experta en ese momento es quien va a evaluar a los demás. ¿Por qué? Porque tiene el conocimiento ya adquirido y lo va a compartir con los alumnos. Sea cual sea, hablábamos de todos los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, estos son los agentes evaluadores. Hablábamos de evaluaciones externas. Cuando en tu trabajo, en tu escuela, llega una evaluación por parte de una institución o por parte de otro par, se llama evaluación externa porque no están dentro eh, de tu institución y de tu trabajo. No es una evaluación interna como la que haría un director a sus maestros, sino sería una evaluación externa, que venga un supervisor, que venga un jefe de enseñanza, un asesor técnico pedagógico. Esas son evaluaciones externas, que también nos ayudan mucho porque nos observan en nuestras conductas, en este proceso de enseñanza-aprendizaje y nos valoran, pero además nos dan sugerencias y recomendaciones. Aquí es muy importante tomar en cuenta que una evaluación externa, lejos de temerle, debemos de agradecerla porque nos enseña a crecer. No nos enseña no tenemos nada que temer porque hacemos nuestro trabajo, ¿no? Puede ser una evaluación global o parcial. Global es todo el curso, todo el año, toda la materia, y parciales los trimestres, los bloques. Ahorita estamos trabajando por trimestres o algunos trabajan por bloques. Ahí es donde se ubica la extensión de qué voy a evaluar. Bueno, con base en esto, nosotros hacemos una breve remembranza por toda esta parte que ya nosotros estuvimos trabajando y que quiero que no se les olvide, que quiero que se les quede presentes porque ustedes son los expertos en evaluación en este caso. Ustedes son los que están trabajando la materia de evaluación y cuando estés en un grupo social laboral, tú vas a guiar o tú vas a llevar a cabo ese trabajo de evaluación. Entonces, sí debemos tener muy claro lo que nosotros estamos haciendo en evaluación. Cuando alguien conoce que tú eres pedagogo o de ciencias de la educación, nos recurren a nosotros. Tú eres el experto en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y sí, entonces acuden a ti para asesorías de evaluación, para cursos que les enseñes a evaluar, para que les enseñes a hacer pruebas objetivas, para que les enseñes a hacer instrumentos de evaluación. Actualmente se nos están requiriendo listas de cotejo, rúbricas y escalas estimativas. Y de verdad es bastante triste ver que muchos docentes no saben diseñar sus instrumentos. Pero para eso estamos nosotros. Nosotros sí lo sabemos diseñar, podemos dar el curso, podemos dar la capacitación, podemos dar los manuales, podemos diseñarle sus instrumentos. Obviamente todo causa honorarios, entonces es una parte que tú debes ubicarte, que es una área laboral muy importante. Si yo aprendo a evaluar, todo eso a mí me genera que yo dé asesorías, que yo dé consultorías, pero de verdad tómenlo en serio, no es broma, es una realidad actual en las instituciones. La nueva escuela mexicana te dice que debes evaluar por instrumentos y técnicas de evaluación. Técnicas de observación, unas bitácoras, un diario de campo, un portafolio del alumno, una lista de cotejo, una escala estimativa, una rúbrica, o sea, que hagas uso, no solamente de un examen. Fíjate, ya te están diciendo, no evalúes solo con examen,
El niño no es un número, el joven no es un número, evalúa su proceso. Y entonces viene la evaluación a favor de desarrollar habilidades en los alumnos. Es como si yo les pusiera un examen al final de esta materia, un examen escrito, y yo te pregunto qué es una lista de cotejo, qué es una rúbrica, qué es una escala estimativa, qué es un diario de campo, ¿ok? Y tú todo me lo ubicas, te hago una prueba objetiva y todo lo ubicas excelentemente. Esa es la parte intelectual, la parte teórica, pero en ningún momento desarrollaste la habilidad de haz una lista de cotejo, diseña una rúbrica. Esa es la verdadera habilidad que se debe desarrollar. No solamente debemos conocer, que es por concepto o por definición. No, debemos diseñarla. ¿Sabes? No te van a preguntar si sabes. Haz una lista de cotejo. Actualmente eso es lo que te están diciendo en la nueva escuela mexicana. Diseña rúbricas. ¿Por qué? Porque se infiere que tú eres maestro y que tú tienes la plena capacidad para desarrollar tipos de pruebas, tipos de técnicas e instrumentos de evaluación. Ah, no. Es que a mí solamente me enseñaron qué eran en concepto, en definición. No, tienes que diseñarlas, tienes que elaborarlas, tienes que desarrollar esa habilidad. Por eso yo, independientemente que te diga qué es, tienes que diseñar. Que ya hay muchísimas en la red, adelante, si tú quieres solamente trabajar así, es tu habilidad desarrollar. Lo que aquí te deja mucha experiencia es diseñar, hacerlas, equivocarte, corregirlas. Eso es lo que verdaderamente a ti te va a dejar una experiencia profesional. Entonces, con base en esto, vamos nosotros a continuar en nuestro trabajo del catálogo. A veces me comentan, es que no es fácil, es mucho elaborar, mucho diseñar. Pues ese es el desarrollo de una habilidad. No solamente es conocer el concepto, sino desarrollar ese instrumento. En el catálogo anterior nos quedamos en la prueba objetiva. La prueba objetiva que es toda de preguntas cerradas y esa prueba objetiva de batería, que era de diferentes tipos de reactivos. Pues bien, a partir de este momento vamos a entrar con otros tipos de pruebas y de instrumentos. Bueno, el día de hoy vamos a poner atención en la prueba de ensayo. Esta prueba de ensayo se le llama prueba de preguntas abiertas o pruebas de redacción. Las pruebas de ensayo, ¿por qué creen que se llaman de ensayo? Porque anteriormente, y todavía se utiliza en las universidades, sacan una hoja, pónganle su nombre, la fecha y explica. Solamente te dan una instrucción y era elabora un ensayo acerca de los tipos de pruebas en evaluación. Y entonces tú desarrollabas todo el, el conocimiento que tú tuvieras acerca del tema. A veces te dicen un tipo de extensión, 500 palabras. En 500 palabras tú me vas a decir qué son las pruebas objetivas. En una cuartilla tú me vas a decir cuáles son los tipos de reactivos. En un ensayo de 2 hojas, de 2 cuartillas, vas a explicar cuáles son los tipos de reactivos. Fíjense bien que no hay más, no hay preguntas cerradas, no hay otro tipo de reactivos, no hay de ubicación, de localización, de multi-ítem, nada. Este tipo de prueba son aquellas que le dicen al alumno que desarrolle, explique, exponga un tema de forma escrita. Pero también tenemos las pruebas orales. Y entonces, a ver,
Damaris, ¿me explica usted qué son las pruebas objetivas? Y entonces ella empieza a desarrollar el tema de manera oral. Ya que me dio una explicación que tiene y acierta todos los indicadores, yo, hasta ahí, siéntese, y yo evalúo. Si se hace de forma escrita, te dan el tiempo, la extensión, te dan instrucciones de lo que deben de llevar ese tipo de pruebas. Entonces, este tipo de pruebas, a veces muchos alumnos les tenían cierto temor de, es que no venía ningún reactivo, todo era de preguntas abiertas. O a veces el saquen una hojita es porque nada más te dan la instrucción y tú desarrollas el tema. ¿Quiénes sí tenían ventajas aquí? Aquellos alumnos que tienen muy buena redacción, que son buenísimos para redactar y redactar, casi te hacen cuentos, libros y demás. Pero no, la desventaja es que a veces no todo lo que te escriben tiene que ver con el tema o son los indicadores de lo que te están solicitando en la prueba. Ustedes se acordarán que algunos compañeros, cuando era una pregunta abierta, es toda la hoja y todavía el reverso, y tú decías, y bueno, ¿de dónde saca tanto? ¿Por qué? Porque a algunos se les facilita la redacción y a algunos otros no. ¿Por qué creen que actualmente dice la evaluación actual? Dale las oportunidades a los alumnos de demostrar lo aprendido. Si él se le facilita redactar, hazle una prueba de ensayo. Sí, maestra, a mí no me ponga pruebas objetivas porque me confundo con el ABC, me confundo con los paréntesis, me confundo con los reactivos. Yo mejor se lo escribo. Te está demostrando lo aprendido, pero en una prueba de ensayo. Y es válido y actualmente te lo solicitan. No lo vas a reprobar porque reprobó el examen de preguntas cerradas. Tienes que darle otra opción para que él demuestre lo aprendido. Si a él le gusta cantar, que te haga algo con esa habilidad con relación a el contenido. Y le puedes evaluar esa habilidad mediante una lista de cotejo, mediante una rúbrica, mediante una escala. Entonces, bien, va a hacer una obra de teatro del tema aprendido, pero ¿cómo lo voy a evaluar? Pues vas a hacer una rúbrica. Pero no se hace rúbricas. Es ahí la importancia que tiene que diseñes tus instrumentos. Entonces, este tipo de pruebas es donde el alumno se le pregunta sobre un tema, se le plantea un problema, que le pides ejemplos, que explique, que relacione causa-consecuencia, que compare puntos de vista, que compare líneas de autores, un libro con otro libro. O sea, depende del tipo de contenido lo que le vas a solicitar al alumno. Y dice, ¿y con las respuestas obtengo más información? Bueno, pregunta abierta es igual a más información. ¿Qué es esto? Que si yo tengo 50 alumnos en un aula y les pongo una prueba de ensayo, pues entonces tengo que leer las 2 cuartillas de cada alumno. Porque si yo quiero que ellos se expresen, es una forma de evaluarlos, bueno, lo hago. Pero entonces también lo debo evaluar. La ventaja que te dan mucha información, mucha, porque tú vas a leer cartas ahí. La desventaja es el tiempo, es el tiempo. Tú con un aula numerosa no manejas mucho ese tipo de pruebas, porque es más el tiempo que se dedica a no hacerlas. Fíjense bien, mientras que para las pruebas objetivas te tardas más en desarrollar los reactivos,
pero es más económica en el tiempo en evaluarla, porque la prueba objetiva solo es cerrada. A, B, C, así, a no, a 1, 2, 3, a relacionar, es rapidísima. En evaluar es rápido, A, B, C, A, B, C. O sea, la clave de respuestas es rapidísimo evaluar pruebas objetivas. Las pruebas de ensayo no. Las pruebas de ensayo no me da mucho problema elaborarla porque tal vez es un solo reactivo. Explica con tus palabras cuáles son los tipos de reactivos y define cada uno de ellos. Ah, bueno, yo ya te di una instrucción, pero tu trabajo es mucho, muy amplio. Pero también al evaluar, yo tengo que leer toda la información que tú me das para poder emitir una evaluación. Entonces, pregunta abierta, más información y más tiempo en calificar. Por eso a veces las hacemos combinadas, preguntas cerradas y abajo las abiertas. ¿Ok? O sea, las hacemos combinadas de dos tipos de reactivos en una sola prueba y se llama de batería. ¿Por qué? Porque tengo cerradas para lo que sea conocimiento práctico, teórico, y abiertas por si quiero que explique un proceso, un experimento, cómo fue la reacción, cuál es la causa-consecuencia. Entonces, pongamos atención aquí a esto. Las preguntas nos ayudan para resolver dudas, siempre se escriben con signos de interrogación, hay preguntas cerradas, hay preguntas abiertas y hay preguntas de respuesta restringida. Ahorita las vamos a ver. Entonces, una pregunta cerrada es la que pide la pregunta cerrada es una serie de respuestas a elegir y la abierta busca una respuesta más completa. Entonces, la cerrada establece dos tipos de reactivos. Nada más dije eso, dos. Y la abierta es cuáles son los tipos de reactivos que existen en evaluación. Ya la dejé abierta y mi respuesta es muy amplia, más completa. ¿Okay? Entonces, conforme al tipo de pregunta, nosotros vamos a ir haciendo nuestra clave de respuesta. Porque también para evaluar no solamente es, sí, escribió 2 cuartillas, tiene 10. No, porque tienes que ver la calidad del contenido que escribió, la calidad de respuesta que te brindó. Ahí es donde nos llevaban ventaja los alumnos que redactan mucho. Y hay alumnos que son más concretos, más específicos, que dicen las respuestas concretas y con base en esto dicen, es que lo que pregunto es esto. Y adelante que sí, o sea, está muy bien. No, tal vez no tiene tanta redacción, pero te dio la respuesta que tú querías o la respuesta acertada. ¿Okay? Las pautas generales que debemos seguir o los indicadores que debemos seguir para una prueba de ensayo. Primero, vamos a determinar el contenido y el aprendizaje que nos interesa evaluar. ¿Ok? Entonces, con base en esto, voy a decir, esta es la unidad que yo voy a evaluar. Y en esta unidad voy a tener reactivos abiertos, preguntas abiertas. Voy a hacer una prueba de ensayo. ¿Ok? Bueno, voy a establecer de este contenido, voy a decir, yo por eso siempre les he dicho, rayen sus libros, o sea, subrayen, es una forma de, esto es importante, este conocimiento no lo deben dejar pasar, esto es la habilidad que deben desarrollar. Con base en esto, yo puedo ir sacando las preguntas. Yo puedo determinar qué sí voy a evaluar y qué no me interesa evaluar. Aquí hay que priorizar el contenido. Aquí hay que verificar lo verdaderamente importante. A lo mejor
en ocasiones puedo decir, me elaboran una prueba objetiva de 10 reactivos, es decir, 10 preguntas abiertas, ¿ves? De 10 preguntas abiertas. Perfecto. Y ustedes ven y dicen, no maestra, en el contenido que yo tengo, solamente 8 son los contenidos a evaluar. ¿Quién está bien, ustedes o yo? Es que me pidieron 10, me solicitaron 10. Pero no, es que esto no es tan relevante, esto es secundario. ¿Quién está bien? Tú, porque tú conoces tu contenido, tú conoces qué contenido es súper importante evaluar y qué contenido secundario no te interesa evaluar. Dices, eso ya lo aprendieron, eso ya lo traen, eso no es problema, eso ya lo adquirieron. Lo que no han adquirido es esto que deben ellos. No se deben ir al siguiente tema sin esto aprendido. Tú eres el que determina el contenido y en ningún momento nos vamos a molestar porque es un parámetro el que te doy, porque puedes tener a lo mejor 15, pero entonces si yo te pido una diagnóstica, es de 10. Pero entonces dices, tengo 20, ¿no? Entonces ya te vas a otro tipo de pruebas. Recuerden las cantidades en cada prueba. Entonces, tengo 20, maestra, entonces haces una formativa, ya no haces una diagnóstica. Y la diagnóstica es de todo el curso. La formativa es de mi contenido actual, el trimestre, el bimestre, el contenido bloque. Entonces aquí es bien importante el primer paso. Esto es lo que yo voy a preguntar. Y en algunos libros incluso están hasta ya las preguntas, ¿eh? Ya están las preguntas y solamente las vamos a integrar a nuestra prueba. Siguiente punto. Vamos a destacar que evaluamos, de qué manera limitamos el espacio, el tiempo y el formato. ¿En qué destacar, por ejemplo, la creatividad, la comprensión en lo que les vamos a preguntar? ¿De qué manera limitamos el espacio? Atiende a si les das mucho espacio a la pregunta, si pones las preguntas juntas y abajo ellos quieren las respuestas. El tiempo es muy importante. No vas a establecer una prueba sumaria, que es una prueba final, lo que le llamamos un extraordinario o prueba final conjunta o global, en 15 minutos, en media hora, hasta una hora les puedes dar para eso. No. El tiempo, como es muchísimos reactivos, son más de 30 reactivos abiertos, 30 preguntas, perdón, abiertas. Entonces en una hora no las responden. Pueden responderlas de manera aleatoria, te dejan espacios y demás. Actualmente les están dando 5 horas, les están dando a las personas que hacen exámenes en la UCICAM, les están dando 5 horas. Y son, por lo regular, 50, 80 o 100 reactivos, según sea el caso, de la prueba de UCICAM. A veces les preguntas, ¿cuántos reactivos vinieron? 80, 100, no pasan de 100, pero no te dan una hora, te dan 3, 4, 5 horas. Te establecen un límite de 5 horas, pero si tú a las 3 horas ya respondiste, puedes salir. Pero vean, o sea, vean el tipo de cuestionamientos y el tipo y el tiempo que se les otorga. Yo no puedo llegar a un salón con una hora de 45, con un módulo de 45 minutos, con una prueba de 30 preguntas abiertas. Una prueba de ensayo con 30 preguntas abiertas. Aquí está. No, pues no.
¿qué hacen? No terminé, los dejé en blanco. O sea, por eso tienes que ubicar cuántos reactivos y qué tiempo le vas a dar al alumno para responder. Eso es muy importante. En los exámenes extraordinarios que vienen hasta 100 reactivos, pueden ser cerrados o abiertos, eso va a criterio del docente. 100 preguntas abiertas, no las responden un extraordinario en 2 horas. Por eso cuando los alumnos van a extraordinarios, van en tiempos que no son clases, porque se llevan toda la mañana. Desde las 7 de la mañana puedes hasta las 12 del día. Y ahí están los niños en unas aulas solos haciendo sus exámenes. El tuyo es de preguntas abiertas, es prueba de ensayo. Hay unos maestros que todavía la siguen aplicando. Hay otros que son más económicos en esto y lo ponen, esa prueba final, pues de reactivos cerrados, para que el alumno solo indique, él también no se lleve tanto tiempo. Pero sí la aplican de preguntas ensayo, ¿saben por qué? Que no son muchos alumnos los que van a presentar eso. Entonces sí tienen toda la libertad, pero si tú no sabes hacer una prueba de ensayo, les vas a poner cualquier pregunta. Solamente vas a ver el libro y dices, esta pregunta. No, debemos priorizar el aprendizaje. ¿Qué habilidad de ese contenido deben de tener ellos? Por eso a veces en los cursos no es que culpen al curso anterior, por ejemplo, que preescolar, primaria, culpa preescolar que en primero no saben tomar el lápiz, que de secundaria culpe a primaria de que no se les enseñó este contenido. No es así. Nosotros debemos, cuando recibimos a los alumnos en el nivel que sea, partir de un diagnóstico. No saben realizar reactivos, te voy a enseñar. No sabes realizar instrumentos de evaluación, te voy a enseñar. O sea, la enseñanza depende del docente y eso deben tenerlo muy en cuenta. Debemos de ubicar qué es lo que voy a aprender en esta asignatura, en este curso, en este diplomado, que voy a desarrollar de habilidades. Y en este caso es aprender a hacer pruebas, técnicas e instrumentos. Vas a redactar las preguntas con claridad, con toda la finalidad de que no haya errores, que no haya ambigüedades. Quiere decir que tú le entiendas de una forma y el alumno le entienda de otra. No, debe ser tan clara la pregunta como cuáles son los 3 momentos de la evaluación. Y para ti y para mí deben quedar claros que los 3 momentos son diagnóstica, formativa y final. No hay más. Cuando, es que yo le entendí como que el momento en el que la aplicamos en la mañana, en la tarde o en la noche. No, fíjense bien, no debe haber esa interpretación doble de que el alumno entienda de una forma y tú entiendas de otra. No, es que yo no te pregunté la hora en la que podemos evaluar. ¿Cuáles los momentos de la evaluación? En la mañana. No, los momentos de la evaluación es diagnóstica, formativa o media y final o sumaria. Inicial, media, final. Tienen varios nombres y cualquiera de ellos es válido. No porque te ponga final y tú quieres sumaria o sumativa, te pongas que está mal. También debes conocer que esos son los nombres que debe llevar, o sea, que se le han puesto a ese proceso. Inicial o diagnóstica. ¿Ok? Y está bien si te pone inicial, está bien si te pone diagnóstica. No, yo quiero que escriba diagnóstica. No, si te pone inicial también está bien, porque es una prueba inicial. Formativa o formativa o parcial. No, yo quiero que ponga formativa. No, también parcial está bien.
Es por eso que tu pregunta debe estar súper bien elaborada y que no permita esas ambigüedades. Ambigüedad es doble sentido de una expresión. La ambigüedad de, tú lo entendiste así, pero yo te pregunté esto. No. Un buen examen, fíjense bien, y esto siempre ubíquenlo, un buen examen es aquel que el alumno no te pregunta nada. Todo está en el examen, todo está en esa prueba, todo está en ese escrito. O sea, no hay dudas. ¿Cuáles son los momentos de la evaluación? Maestra, ¿pero a qué se refiere? ¿A los momentos en los de en la mañana, en la tarde? ¿O a qué se refiere? No hay dudas. ¿Cuáles son los momentos en los que se evalúa? No hay dudas. Entonces, cuando ellos, no sé si recuerdan o han sido de las personas alumnas que está el docente y, maestro, pero aquí como, ¿a qué se refiere? Cuando a ti te están preguntando eso, aguas. Quiere decir que un reactivo no está bien elaborado. Permitiste una ambigüedad de que él entiende una cosa y tú otra. Y entonces cuando ahí están las instrucciones claras y precisas, ahí está el reactivo o la pregunta clara y precisa, no hay lugar a dudas. Solo que el alumno no se sabe la respuesta. Sí, sí sé lo que está preguntando, pero no me acuerdo de la respuesta. Eso es algo bien diferente. Ya no está en ti. El reactivo lo entendió, pero no lo adquirió. Pero tú sí sabes hacer reactivos y pruebas. Entonces, no hay errores. La pregunta está muy clara. ¿Cuáles son los elementos que integran el ciclo del agua? Lo tenemos en el libro. Y él te debe establecer esos elementos que integran el ciclo del agua. Punto. ¿Qué va a tu clave de respuestas? Esos elementos que él debió mencionar. Esos elementos que él debió explicar van a tu clave de respuesta. Entonces no hay lugar a dudas. La pregunta está súper clara, súper sencilla, concisa y precisa. Y quiero una respuesta igual, clara, concisa y precisa. No te la sabes, no te acordaste, no lo aprendiste. Bueno, eso es un punto que hay que recuperar o retroalimentar. Entonces es válido. Está mal su respuesta, la dejó en blanco, no se acordó de todos los elementos, pero tu reactivo o pregunta abierta está bien elaborada. Y entonces cuando hagan exámenes, vean ese ejercicio. Yo siempre lo veo cuando hago exámenes o preguntas, pruebas de ensayo o instrumentos. Nadie se levanta a preguntar porque la pregunta está bien clara. Tal vez tú no te la aprendiste, no lo adquiriste, ese conocimiento no lo adquiriste, ese día no veniste, esa tarea no la realizaste, pero ya está en ti. Ese conocimiento no se adquirió, no lo respondió, etc. Pero tu pregunta está bien hecha. Ahora sí, ya en mi libro ya ubiqué los elementos que voy a preguntarle. Ya tengo las preguntas. Ahora las voy a ordenar dentro de mi cuestionario o de mi prueba de ensayo. Y nosotros al ordenarla vamos a ir siempre de lo sencillo a lo más complejo. Porque creen que a veces, como alumnos, encontramos alumnos que esta no me la sé, la dejo, continúo. Después regresan. ¿Por qué? Porque se están haciendo recordatorio de algunos otros elementos. Y dicen, esta la dejo al final, me voy con las demás. ¿Por qué? Porque tienes conocimientos de otras preguntas y lo puedes ir desarrollando para que tu tiempo te dé alcance en toda la prueba. Porque también hay alumnos que no saben una pregunta y ahí se quedan, y ahí se quedan, y ahí se quedan. Ya se les pasó 15 minutos en una
¿Qué hacen? Hasta la señalan, ustedes le ponen una crucecita y se van con las demás. Porque es tiempo, es tiempo, es tiempo. Te dan un determinado tiempo para esa prueba de ensayo, para esa prueba de preguntas abiertas o para ese cuestionario. Le damos cierto tiempo. ¿Por qué? Porque esto no, lo repito, no me da a mí ningún problema elaborarlo. Son preguntas abiertas. Pero cuando yo hago preguntas abiertas, me estoy exponiendo a que ellos escriban mucho, expliquen, desarrollen, y tengo que leer todo. Y no debo de caer en la subjetividad. Una de las desventajas de este tipo de pruebas es la subjetividad. Ah, escribió mucho, ¿eh? Se ve que sabe mucho. En cantidad escribió mucho. Entonces algunos, sí sabe, está bien. Y vámonos con otra. Está bien, escribió mucho. No ves la calidad de respuesta que te da. Y lo hemos visto cuando revisamos preguntas abiertas, te dice y no dijo nada. Mal. Pero ¿por qué si yo escribí mucho? Escribiste mucho, efectivamente tienes buena redacción, pero nada de esto es la respuesta a la pregunta que yo te di. La respuesta es esta. ¿Dónde está en tu respuesta? Es que lo puse con mis palabras. Ni con tus palabras está. Porque también, aguas. Nosotros tenemos una clave de respuestas, la que debe ser la respuesta correcta. Si es texto, si son elementos, pero son los correctos que él debió haber escrito. Ahora, para nosotros revisarla, no es necesario exclusivamente que sea literal, aguas con este punto. No es necesario que sea literal aquí, acá. Puede expresarlo con sus propias palabras, sí. Puede utilizar sinónimos, sí. Puede utilizar adjetivos y redacción propia, sí. Así es que, cuidado al evaluarla. Cuando tú te expones a hacer una prueba de ensayo, es trabajo de revisar. Y eso lo hacían los anteriores maestros, que tenían así muchísimos exámenes a revisar y ya al número 10 ya se cansaban y ya, usted escribió mucho, de pónsela bien. 8, 7, 6, 8, así. Porque era más la cantidad que querían ver ahí que la calidad. Actualmente nosotros sí tenemos nuestra clave de respuesta aquí y sí debe de concordar al menos en un 80% con tu respuesta. Con tus palabras, perfecto. No te la aprendiste literal, para eso es la de ensayo, para que tú me digas con tus palabras y tu conocimiento lo que aprendiste. No quieran que sea literal, ¿eh? Si es literal, adelante, porque hay personas con muy buena memoria que te lo escriben literal y como está en el libro. Adelante, está muy bien. Pero si la persona utiliza sus propias palabras, utiliza sinónimos y demás, se lo debes valer, siempre y cuando esté dentro del rango de respuesta correcta. Entonces, aquí es donde, ahora sí, aquí se ve preguntas abiertas, ahora sí ponte a leer cada una y revisas ortografía y revisas redacción y revisas coherencia entre lo que escribe y lo que le estás preguntando. Porque tú le das el examen al alumno y ¿por qué me la puso mal? Si aquí está la respuesta, pero lo puse con mis palabras. Pero no lo pusiste como en el libro. No, maestro, eso es cerrado. Cuando es literal, es cerrado, es pregunta cerrada. Y usted aquí dice explica, describe, comenta. ¿Ok? Entonces sí se vale su propia interpretación. Cuidado con esos puntos porque sí te puede venir a cuestionar el alumno. Pero yo lo puse con mis palabras. Siempre y cuando lo que él ponga con sus palabras esté en relación a la respuesta correcta, adelante, está bien. Entonces, vamos a tener cuidado con eso, porque no solamente, sí, escribió mucho, sí, ponse la buena. A la de 20 ya estás cansado y ya todos se los estás, ya ni las lees.
No, aquí se lee cada uno de ellos. Por eso es bien importante que si tú vas a hacer una prueba de ensayo, sepas que llevas tiempo en elaborarla, no, en calificarla sí. Porque es muy importante que aprendas a hacer reactivos cerrados, porque te tardarás tal vez para integrar tu examen de batería, tus preguntas objetivas, tus reactivos cerrados, pero al calificarlo es rapidísimo. A, B, C, 1, 2, 3 y listo. Incluso hasta ellos mismos cambian su examen. Pregunta 1A, pregunta 2B, pregunta 3 ya. ¿Cuántos aciertos? 10 de 10 tiene 10. Es más rápido. Pero si no sabes hacer pruebas objetivas, entonces tu medio serían las pruebas de ensayo. Ah, bueno, todo de preguntas abiertas, pero entonces tienes que aprender a evaluarlas, a calificarlas, a medirlas y a darles un número. Entonces, ordenamos nuestras preguntas. A veces me dicen, ¿es necesario un número cerrado? Por ejemplo, si yo les digo una prueba de 10, ¿es necesario 10? No, esto va en concordancia con tu contenido. Si se los he dicho, tú debes dar prioridad al contenido. Si tú dices que son 15 cuestionamientos, pues son 15. Es que maestra, no puedo dejar estas 5 fuera, van dentro de ese bloque de contenido y son 15 bien importantes. Adelante, 15 serán. Pero tú tienes que ver qué tipo de prueba es. Acuérdense de los números de diagnóstico, formativa y sumario. ¿Sí? La prueba de ensayo o abierta también tiene una variante. Una de ellas es la prueba de ensayo limitada o restringida. Cuando tú limitas u orientas al alumno hacia un tipo de respuesta que se debe brindar en la prueba. Fíjense bien, la pregunta abierta, así, describe los tipos de evaluación. Ahí están los tipos de evaluación. Y los va a describir todos. Perfecto. Explica los momentos de la evaluación. Y va a explicar el inicial, el formativo, el sumario. Fíjense bien, en abierta, quiero los 3. Explica los momentos de la evaluación. Yo sé que son 3, tú sabes que son 3. Y los 3 me los vas a explicar. Hay quienes lo complementan diciendo, explica los 3 momentos de la evaluación. Perfecto. Esa es pregunta abierta. Pero cuando nos vamos a pregunta limitada o restringida, ya no le voy a decir, explica los momentos de la evaluación. Ya lo voy a limitar mínimo a lo que yo digo y le voy a establecer. Explica al menos 2 de los momentos de la evaluación. Fíjense, yo sé que son 3 y yo dije, mínimo explícame 2. Ya lo limité o lo restringí. Si no te sabes los 3, para que tú tengas un acierto, mínimo me vas a dar 2 de los momentos de la evaluación. Yo soy la que te está diciendo cuántos quiero de ese tipo de contenido. Entonces, si pongamos la atención aquí y ubicamos que tú decides cuántos quieres, ¿no? Por ejemplo, explica los tipos de reactivos de una prueba objetiva. Y bueno, esa es pregunta abierta, extensa. Pero si yo lo limito, va a quedar, explica al menos 3 de los tipos de reactivos de una prueba objetiva.
Y entonces, de todos los que tenemos, tú me dices, reactivo de opción múltiple, reactivo multi-ítem y reactivo de localización. Y me los estás describiendo cada uno, porque dices, no me acordé de todos, pero lo bueno que dijo que mínimo 3. Cuando es extensa te pido todos, cuando es abierta, extensa, te pido todos. ¿Ok? Cuando es limitada o restringida, yo te limito a que mínimo 3. O explica 3 tipos de reactivos. Explica 3 tipos de reactivos de una prueba objetiva. Ya yo te estoy diciendo cuántos quiero, no tú me vas a decir. Los que tú quieras acordarte, ese es asunto tuyo. Pero de toda la gama que tenemos, quiero 3. No 1, no 2. Quiero 3. Si me pones 1, si me pones 2, si me pones 3, tendrás lo máximo. Y ahorita vamos a ver cómo las vamos a calificar. ¿Okay? De respuesta extensa es donde les ubico el contenido cuando les digo, explica los tipos de reactivos. Todos, maestra. Entonces te dije 1, 2, te dije explica los tipos de reactivos. Y de respuesta concreta es lo que yo te planteo. Algo concreto y conciso, un reactivo corto, por ejemplo, te puedes exponer en una pregunta de ensayo. ¿En qué año se descubrió América? Es abierto. Y es una respuesta concreta, así. 1492. Punto. ¿Está bien? Sí, está bien. ¿La planteaste como pregunta? Sí. ¿Fue concreta? Sí. Okay. ¿Quién es el autor de la pedagogía del oprimido? Respuesta, Paulo Freire. Ahí está. Es pregunta abierta, no te doy opciones, yo te pregunto directamente, algo conciso, listo, me das un nombre y el nombre que va ahí es este. Fíjense ahí sí no va lo que tú crees, lo que tú quieres explicar, no, ahí va algo concreto, algo que tú te debiste haber aprendido. Por eso a veces van muy memorísticos estos reactivos. ¿Sí los hay? Sí los hay, ¿no? Sí los hay. Por ejemplo, nos sirven también estos de respuesta concreta, nos sirven para los conceptos. Define el término educación. Y entonces tú te aprendiste un término de educación y ahí lo puedes establecer. Según Paulo Freire, educación es esto, según Rousseau es esto, según Froebel es esto, según Montessori es esto. Entonces, sí, sí se vale. ¿Por qué? Porque es una pregunta abierta, yo quiero una respuesta concreta. ¿Ok? ¿Cómo fue tu experiencia en nuestra tienda? Cuando te dan una encuesta en algún tipo de servicio, cuando te dan una encuesta y aquí dice, escribe tu respuesta y te dan un espacio para que tú escribas tu respuesta. No te están diciendo, ¿fue buena tu experiencia, sí o no? ¿No? Sino que cómo fue y ahora escribe. Lo que tú escribas a mí me va a dar información de cómo fue tu experiencia en mi tienda. Entonces, pues fue muy agradable porque me atendieron muy bien, pero les sugiero, porque ahí en muchas ocasiones te dan, vas bien, pero te dan sugerencias. Y eso le hace falta y le necesita la tienda, las sugerencias, ¿no? ¿Qué productos te gustaría ver en nuestra tienda? Entonces, aquí ubicamos preguntas abiertas que nos dan información. En las preguntas abiertas la respuesta es libre. Todas las preguntas empiezan con
interrogantes se acentúan, pero dejan ver mucho la redacción y la composición, porque antes también se les llamaba pruebas de composición, que era como vas a componer un escrito, un cuento, una composición de un tema, ¿ok? Entonces vas a hacer una composición de un contenido específico, lo que yo te estoy preguntando. Pero hay preguntas muy libres. ¿Qué te motiva a trabajar? ¿Qué te motiva a viajar? ¿Qué opinas del presidente? Son preguntas abiertas donde dejan al usuario, al alumno, al trabajador, lo dejan que, dicen ustedes, que se desplayen, lo dejan al libre criterio de redacción. Y entonces cuando te dicen, ¿qué opinas del presidente? Y entonces empiezas a dar tu punto de vista, tu enfoque, tu, tu aspecto esencial de la pregunta que te están haciendo. Es decir, mi opinión, mi criterio, mi idea. ¿Okay? ¿Cuál es la razón principal? La principal razón para dar esa valoración? Es decir, si a mí me estableciste un 8 como calificación en mi tienda, ¿por qué razón me diste un 8? Y ahora sí me vas a explicar. Y eso a mí me va a dar una herramienta para mejorar en el proceso en el que yo estoy integrado. Preguntas abiertas. ¿Qué son las encuestas? Y ahí hasta les ponen rayitas. ¿Qué tipos de preguntas se hacen en una encuesta? ¿Para qué se usan las tablas y gráficas en una encuesta? O sea, vean, todo es abierto y tú me vas a dar tus respuestas así, a criterio, a composición, a desarrollo, a explicar, a componer, a, si se describe, ¿no? Pueden ser en preguntas o pueden ser en verbos de ordenamiento. Ejemplo, las preguntas abiertas no delimitan, al contrario, te dan una libre expresión. ¿Por qué asiste usted a psicoterapia? Ya tú le das tus respuestas. ¿Qué opina del programa de televisión tal? Y la opinión es libre. A mí me va a dar mucha información. ¿De qué manera la directiva de la empresa ha logrado la cooperación del sindicato para el proyecto de calidad? O sea, ¿de qué manera? No me digas cómo, por qué, sino cómo fue, de qué manera se ha logrado que el sindicato concluya con el proyecto de calidad. Entonces, hay que hacer las preguntas bastante claras, bastante precisas, para que al alumno no le quede duda de lo que le están preguntando. ¿Por qué asiste a psicoterapia? Y tú me vas a decir por qué, pero no hay ambigüedad, no es cómo lo entendiste tú y cómo lo entendí yo. Son preguntas claras y específicas que yo quiero que me den información. Por eso cuando tú hagas una pregunta, léela como 5 veces para que veas tú si le entiendes a lo que te están preguntando y tú solita responde esa pregunta. De ahí viene el parámetro que le das al alumno para que él responda también. ¿Qué recomendaciones tenemos para calificar una prueba de ensayo? Bueno, le vamos a asignar a las preguntas un valor. Ese valor va a ir en función de lo que tú creas. Me dice, maestra, ¿y cuánto le debo poner? A ver, ¿a esta cuánto le pondría? ¿A esta cuánto? No, pues, si es mi criterio, yo lo doy. Pero tú eres el que está haciendo esa evaluación. Tú eres el que conoce ese contenido. Tú eres el que dice esto es importante y esto no. A veces ustedes han visto de, ay, y la pregunta 5 venía bien complicada y valía un punto. Y la pregunta 3 era bien fácil y valía 10. O sea, ahí es la incongruencia. Hasta ustedes se reían de nosotros en esas evaluaciones porque dicen, ah, no, yo me voy por la fácil que vale más. Y la difícil, ¿cómo que le dan 3 puntos? Ay, mejor ni siquiera la estudio.
Mejor ni siquiera me estoy ahí tanto tiempo, ¿no? Cuando ustedes decían, esta vale 5 puntos, sobre esa vamos, porque queremos esos 5 puntos. Y esta vale 1 punto, y no me acuerdo, no me interesa, pero esa valía 1 punto. Vean cómo el alumno le da el valor también a lo que tú le das el valor. Quiere decir, esto no te puede faltar en esa habilidad a desarrollar. No me puedes pasar a la siguiente unidad sin esto haber aprendido. Y si no lo aprendiste, debo recuperarte con otra estrategia. Pero no te debes de ir si no tienes esto. Entonces, los puntos los dan ustedes de acuerdo a la complejidad, de acuerdo a la extensión de su respuesta y de acuerdo a la redacción que brindan los alumnos. A veces tenemos así como que toda una cuartilla en una respuesta y tiene 0 puntos. ¿Pero por qué 0? Ni siquiera 1. A veces hasta te pelean el medio punto. Maestra, aunque sea medio, mire todo lo que escribí. Es que no es cantidad lo que estamos buscando, es calidad de respuesta. Y si tú no tienes claro lo que te estás escribiendo aquí, no es nada congruente con la verdadera respuesta, con lo que debe ser, y hasta le enseñamos la clave de respuesta para que veas, mira, dime cuánto se acerca esta respuesta que tú escribiste a la respuesta correcta. Ni siquiera en interpretación, ni siquiera con tus palabras, no te acercaste ni siquiera un punto. ¿Por qué? Porque la ventaja de estas personas que redactan mucho, con eso se van. Ah, sí. ¿Qué pusiste en la 3? Ah, no. Yo los he escuchado, ¿eh? Yo le eché un rollazo y le eché un rollo y rollo y casi la otra hoja. Yo ni sé qué puse, pero yo ya le puse. Y no es así. Por eso a veces tiene 0 punto, 1 punto, ni medio punto. No es cantidad lo que me escribas, debe ser congruente a la respuesta. Con tus palabras si quieres, con tus sinónimos, con tu forma de expresarte, pero dime la respuesta. De nada sirve toda una redacción científica si no me estás diciendo nada. Por eso cuando nosotros planteamos una prueba objetiva, nosotros mismos ya debemos trabajar ese contenido, debemos manejarlo para nosotros poder decidir, no, esto ni siquiera se acerca a un punto, ni siquiera se acerca a lo mínimo del criterio que era la respuesta. Pero si yo no tengo una respuesta, o sea, si yo no sé, voy a estar leyendo, debe ser esto, y ahí estoy calificando 1 por 1 con la clave, y 1 por 1 y pues nunca termino. Por eso ese contenido yo lo debo manejar, yo lo debo saber. Ejemplo de ensayo o de pregunta abierta. Realiza un ensayo del tema las pruebas de ensayo y objetivas. Tiene un valor de 5 puntos. En ese ensayo, yo te dije un ensayo, y un ensayo puede ser una cuartilla, 2 cuartillas, cuartilla y media, 500 palabras, 600 palabras. Yo determino, cuando te doy un limitado restringida, te digo, una hoja, 2 hojas, 2 cuartillas, 500 palabras. Por eso a veces ustedes ven en los exámenes, en 500 palabras define el tema de las pruebas de ensayo. Ya te limitaron a 500 palabras. Si te pasas, no vale. Si te faltan, no vale. Ojo con esto, ¿eh? Y acá no. Esta de ensayo abierta o extensa, si se le llama, realiza un ensayo del tema, las pruebas de ensayo y objetivos. ¿Qué me va a hacer el alumno ahí? Ah, pues me va a escribir todo lo que sabe de las pruebas de ensayo y de las pruebas objetivas. Y si él describe todo, y ahí no tengo un límite, no te dice una hoja ni por tantas palabras, es libre, abierta. Y entonces me puede dar una hoja, me puede dar 2. Todo eso
yo ya lo tengo en mi clave de respuesta. Las pruebas de ensayo son estas, tienen estas características, se evalúan así, se hacen en forma de preguntas abiertas, de ensayo limitadas, restringidas, ¿ok? Y empiezo. Las pruebas objetivas, sin embargo, son aquellas cerradas con tipos de reactivos como tal. Ya hice mi ensayo. Ya maestra, aquí tiene todo lo que sé de pruebas abiertas y pruebas objetivas. Todo eso yo le di un valor de 5 puntos. Y entonces yo pongo el 5 es satisfactorio, el 4 pues, y así sucesivamente en mi escala. El 0 es que todo lo que escribiste o que no escribiste, no, pues lo dejó en blanco, 0 puntos. Escribió 2 líneas, pero sí escribió lo de las pruebas de ensayo, pero escribió, bueno, un punto. O sea, tú determinas la calidad de esa respuesta. Tú determinas cuántos puntos le vas a dar a eso. Entonces, maestra, en una prueba de ensayo, yo puedo tener 2 reactivos nada más, una diagnóstica, realiza mi ensayo 5 puntos y escribe tal cosa, los tipos de reactivos de pruebas objetivas, 5 puntos, ¿sí? Y ya tienes ahí 10 puntos. En dos preguntas. Y aquí, esto es en verbo, esto es en orden, realiza. Si yo lo quiero a pregunta, podría ser, ¿cuáles son las características de las pruebas de ensayo y de las pruebas objetivas? Pero si no las quieres hacer en preguntas, sí la puedes establecer. Describe, explica, realiza, comparte, etc. O sea, todos los verbos sí los puedes establecer. De respuesta restringida, aquí es donde describe al menos 2 de los 3 momentos de la evaluación. Esta, como tiene 3 momentos, me vale 3 puntos porque me vas a describir 3, pero dice que al menos 2. ¿No sabes los 3? 2. Si describes los 3, te valen 3 puntos. Si describes al menos 2, depende de la respuesta, puedes tener 2 puntos. Si no describes ninguno, 0 puntos. Entonces, estas son la cantidad de reactivo que tiene tu prueba. Entonces me dice, maestra, es que la mía es formativa, tiene 25 puntos, pero solamente tiene 5 reactivos, 5 preguntas. Perfecto. Tú determinas cuánto vale cada uno. Tú determinas cómo va a llevarse a cabo esa evaluación. ¿Sí? Entonces, aquí está. De respuesta restringida, de respuesta abierta. Tú determinas el valor, pero ojo, sé congruente, sé consistente. No le puedes dar a una palabra, a una pregunta de define qué es evaluación. ¿Ok? Define con tus palabras qué es evaluación. Ok, le estás dejando libre y extensa y abierta. Ok, él te va a definir qué es evaluación. Perfecto. Y no le puedes dar 5 puntos. Es algo sencillo, algo que se puede memorizar. 1 punto. Define los agentes de la evaluación. Ok, entonces, ahora sí, son varios, son 4. Ahora sí le doy 4 puntos. Incluso le puedo dar 2. Si me describes 2, te doy 1 punto, y si me escribes otros 2, te doy otro punto. Entonces, me vas a escribir 4 puntos, 4 elementos, y te voy a dar 2 puntos. Cada uno vale 0.5. 1, 1, 1, perdón. Ok. O sea,
aquí voy a que tú determinas cuánto vale, pero también hemos visto pruebas objetivas, perdón, pruebas de ensayo bastante incongruentes. O sea, ¿cómo esta pregunta vale tan poquito y esta que de verdad es importante vale muy poco, y esto que no es importante, un concepto vale 5 puntos y describe todo el proceso de evaluación vale 1 punto? O sea, no, ahí es donde dice describe todo el proceso de evaluación, es mucho. Entonces ahí sí debe tener mayor valor. Describe que es evaluación, 1 punto. Escribe los momentos de evaluación. Si solamente dice, escribe cuáles son los momentos de la evaluación, fíjense bien que hasta para eso, el alumno te puede ganar si dices, escribe cuáles son los momentos de la evaluación. Inicial, inicial o diagnóstica, formativa y final. Y está bien, y te vale 1 punto. Pero si dice, explica los 3 momentos de la evaluación, ya no es nada más que los escriba los nombres, sino que explique la inicial cuándo se da y qué características tiene, quién la realiza, la formativa, y aquí esa vale 3 puntos, porque me vas a explicar. Entonces aquí es bien importante, ¿qué preguntas y cuánto vale? ¿Qué preguntas y cuánto vale? Pero esa pregunta debe estar súper clara, específica, sencilla y concreta. ¿Se vale preguntar algo memorístico? También se vale. Fechas, autores y demás, se vale porque es parte de un contenido. Pero entonces no les des tanto valor. Dale valor a donde te está explicando, describiendo, detallando. Detalla el proceso del ciclo del agua. Entonces pasa aquí, pasa allá, hace esto y está todo el proceso completo. No le puedes dar 1 punto. Entonces, a mayor complejidad, mayor puntuación. A menor complejidad y habilidad, menor puntuación. No es lo mismo que yo me aprenda un nombre o un autor, a que me aprenda todo un proceso, todo un desarrollo. ¿Okay? Entonces, sí debemos tener mucho cuidado y mucho énfasis ahí. Su clave de respuesta va a ir en la parte de atrás de nuestra evaluación. Su clave de respuesta va a ir pregunta 1, ¿cuánto vale? Y cuál debería ser la respuesta correcta. Y aquí es algo concreto. A mí me dices que los tipos de evaluación son diagnóstica, formativa y final. Y te va a valer 3 puntos porque son 3 respuestas. Perfecto. Listo. Eso es lo que debe establecer. No me debe establecer otra cosa, no debe escribir otra cosa. Eso es una respuesta concreta. Abierta, pero concreta. ¿Okay? Las ventajas de la prueba de ensayo es que se pueden elevar niveles tanto básicos de un conocimiento hasta una aplicación. Si yo te digo, describe aquí todo el proceso del experimento, tú me dices desde la parte 1 hasta el resultado. Entonces te estoy ubicando en habilidades desde conocimiento, aplicación, resultado y consecuencia. Entonces son muy buenas para evaluar. Son muy completas, pero sí se dedica más tiempo al alumno. Y si es un grupo numeroso, si ya entra la subjetividad de, ya, sí, eso también está bien. Entra mucho la subjetividad, debemos cuidar ese punto ahí. Las desventajas es eso, a veces no hay confiabilidad porque ya estoy cansado de revisar, porque a veces se requiere mucho más tiempo, porque a veces el estudiante ambiguo ahí, o sea, te da una respuesta muy ambigua, te da mucho rollo, sinceramente. Y entonces no hay respuestas concretas y no hay preguntas concretas. Entonces siempre ahí debemos cuidar que al menos tu pregunta esté bien hecha, ya lo de la respuesta del alumno ya no depende de ti, pero que tus preguntas estén bien hechas, porque a veces sí también he escuchado y ustedes me han comentado de, maestra, es que a veces la pregunta ni se le entendía al maestro, ¿no? O a veces he tenido exámenes donde no sé lo que me está preguntando, arriba me pregunta una cosa, en medio otra y al final me está preguntando otra. Entonces, sí la prueba debe estar bien elaborada,
con ese criterio de, de especificidad, de que no haya ambigüedad, de que sea clara, ¿no? Y ahí, en función, vamos a ubicar, si es de pregunta, qué pregunta, el complemento, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer al preguntar? Puede ser de pregunta, puede ser de verbos. Describe, explica, ¿ok? Porque ya tienes la habilidad ahí. Pero también en preguntas, pero ojo, si yo tengo tanto de verbos como de preguntas, si voy a hacer toda de preguntas, adelante, toda en preguntas. Pero si voy a hacer preguntas y verbos, o sea, de acción, o sea, que describa, que explique, que configure, que haga algo, entonces las voy a acomodar. Primero van las de preguntas y al final van las de verbos, porque todo lleva un orden, lleva una instrucción y lleva un encabezado como tal. Entonces, sí, esto debe de estar ya su prueba para la siguiente clase en la plataforma, ya está abierta, ya está el material y ya está abierta la plataforma para que suban su material. Esto es de pregunta de ensayo o abierto, ¿ok? Y lleva su clave de respuesta. Entonces, si es de 10 preguntas, bueno, sus 10 preguntas y atrás su o abajo, en este caso que es ahí. Dígame, dígame. Profa, disculpe, la que dice que está ya en la plataforma, ¿es para hoy o para el transcurso de la semana? Ah, no, ya la puse ayer, pero es para la otra semana, para que usted Ah, entregue esta prueba para la otra semana, pero que ya ok, la ok. puse, sí, ya está Ah, abierta. sí, por eso como ya la puso, dijo a lo mejor y la quiere para allá. No, Muchas no, 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 gracias, no, maestra. nunca. Sí, claro, gracias. No, 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 nunca. Y si tienen alguna duda, ustedes con todo gusto me comentan. Obviamente ya saben que el que ustedes suban su prueba, yo se la reviso, les hago sus anotaciones, sus correcciones y ustedes para al final tener nuestros instrumentos ya bien elaborados. Pero eso no quiere decir que ya tenga una calificación, ¿eh? Ya va a tener una calificación, sin embargo, para que al final ya tengamos mucho mejor nuestro trabajo. Si tienen dudas, yo sí les sugiero que trabajen con este material, o sea, que ubiquen el material y también nos preguntan si tienen dudas. La verdad es una prueba sencilla, pero sí requiere como que me voy a disponer a hacer esto y me va a quedar a la primera a lo mejor bien hecha porque es sencilla, porque solo son preguntas abiertas. Aquí no vas a estar manejando el reactivo. Son preguntas abiertas, pero sí deben de quedar claras y la respuesta en la otra hoja, pregunta 1, respuesta de la pregunta 1. Si la pregunta 2 fue muy larga, todo lo que es la respuesta la debes establecer tal y como viene en el libro, no como tú la interpretas, no como tú la sabes. Todo esto viene del contenido del libro y así es como debería ser, pero solamente la vamos a tomar como parámetro con el alumno al revisar. Me dio muchísimo gusto trabajar con ustedes el día de hoy. Cualquier asunto estoy para servirles. Ya está en la plataforma el contenido. Muchísimas gracias y excelente fin de semana.